tardes a todos los participantes de INEFA y de SimWonka. Mi nombre es Sofía Cuba, soy coordinadora de INEFA, Red de Investigación en Medicina Familiar y Atención Primaria. Y en esta oportunidad tenemos al doctor Adolfo Rubinstein como un invitado especial. El doctor Adolfo Rubinstein ha sido ministro de Salud de la República de Argentina, es médico de familia y comunidad, ha sido presidente de SimWonka y además jefe del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Italiano, y para muchos considerado uno de los padres de la medicina familiar en nuestra región. Actualmente es director del Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica IEX en Buenos Aires. Así que bienvenido, Adolfo. Lo que me pidió Sofía era que charláramos un poco sobre las bases de la inteligencia artificial en la investigación en atención primaria y básicamente cómo, digamos, se pueden aprovechar, cómo se puede, digamos, básicamente apalancarse en lo que hoy es inteligencia artificial para mejorar nuestras habilidades como investigadores en atención primaria. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Entiendo que todos pueden ver. Sí, sí se está viendo. Perfecto. Desde ya cualquier interrupción, levantan la mano porque no los voy a poder ver cuando comparta la pantalla, pero desde ya será un placer. Bueno, vamos a hablar entonces de fundamentalmente de inteligencia artificial en la investigación en atención primaria. Y el primer punto es, y vamos a tocar un poco sobre lo que son las tecnologías emergentes y cómo, digamos, dentro de este nuevo abanico de tecnologías emergentes que ahora vamos a revisar, aparece la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial haya aparecido con el ChatGPT hace 3 años. Obviamente se viene incubando y desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial con Alan Turing, pero claramente en estos últimos 2-3 años, con la aparición de los, digamos, con los Large Language Models, los modelos de lenguaje, de grandes de lenguaje, y la inteligencia artificial generativa, todos los modelos de inteligencia artificial generativa, se metió de plano, de lleno, en la práctica, digamos, no solamente en la medicina, sino en la salud pública. Vamos a hablar de cómo ha cambiado esto, la inteligencia artificial, con la emergencia de los datos y sobre todo lo que se consideran datos del mundo real. Cuáles son las oportunidades, los desafíos, pero también cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial, y luego cómo eso de alguna manera se empalma con las características de la práctica de la medicina familiar y la investigación en atención primaria. Entonces empecemos con lo que son las tecnologías emergentes. Ustedes acá pueden ver básicamente muchas de las tecnologías que han aparecido en las últimas décadas y que han modificado y que han rediseñado la práctica médica, desde los estudios diagnósticos y todo lo que tiene que ver con la medicina de precisión, la genómica, por ejemplo, los sensores biométricos, digamos, portátiles, que hoy son, digamos, cada vez más comunes, desde los relojes, digamos, para poder, digamos, conocer el consumo de calorías y la frecuencia cardíaca y otros parámetros fisiológicos, pero también en los diabéticos, en los hipertensos, en los coronarios, en los pacientes que pueden tener arritmias, en una enorme variedad de pacientes. Estos sensores biométricos pueden ayudar a través de la transferencia de datos a mejorar la calidad y la oportunidad de la atención de los pacientes. Todo lo que es Big Data y ciencia de datos, ahora vamos a ver todo lo que ha sido la profusión de datos provenientes de diversas fuentes, y ahora vamos a ver un slide con eso, pero que cada vez son datos, digamos, más numerosos, masivos,
desde las historias clínicas electrónicas, las bases de datos administrativas, hasta toda la información que se recoge de las transacciones financieras, la Internet de las cosas. O sea, los datos, prácticamente uno no puede decir hoy que no existen datos. Datos sobran. Pero además han surgido desde las cirugías mínimamente invasivas y lo que es la nanorobótica y los nuevos dispositivos, lo que es la telesalud y la telemedicina, las apps en los smartphones, los algoritmos de inteligencia artificial, lo que es Internet de todas las cosas, cuando uno puede tener en la heladera, digamos, hoy Wi-Fi y sensores que permiten saber lo que uno está consumiendo o lo que necesita para, por ejemplo, tener una dieta saludable. Desde esas cosas. Y ni qué hablar de las terapias biológicas, los tratamientos personalizados, la edición genética, en fin. Todo esto ha eclosionado en los últimos, yo diría, 2 décadas, digamos, y sobre todo en estos últimos años. Pero ahora básicamente surge también la inteligencia artificial. Y hoy ustedes ven que casi que no se habla de otra cosa que de inteligencia artificial y de las aplicaciones de la inteligencia artificial, tanto lo que se llama el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el procesamiento natural de los datos no estructurados, etc. Pero claro, digamos, cuando uno ve básicamente los datos y la inteligencia artificial en medicina y salud pública, por un lado sabemos que están transformando, digamos, los sistemas de salud y la práctica médica, y lo vemos tanto en lo que puede ser vigilancia epidemiológica, y ya lo empezamos a ver en la pandemia de COVID-19, pero hoy claramente los sistemas de salud se están preparando para responder mucho más efectivamente a las pandemias o a las epidemias como tenemos hoy con el dengue, por citar un caso, y digamos, de qué manera podemos predecir, digamos, dónde van a estar los brotes, cuáles son las poblaciones, digamos, cuándo podemos anticipar para preparar mejor los sistemas de salud. Además, todo lo que tiene que ver, como les mencionaba, con la personalización y el mejoramiento de la calidad del cuidado, o la gestión de recursos, o la formulación de políticas de salud, o la investigación. Definitivamente hoy la inteligencia artificial está abriendo un mundo diferente, digamos, que está revolucionando tanto las políticas como las prácticas. Por un lado están los datos, como les decía recién, la Big Data. Y esto viene de las historias clínicas electrónicas, de los sensores biométricos portátiles, los datos climáticos, Internet de las cosas, de una enorme cantidad de fuentes distintas. Pero no solamente son los datos, porque los datos per se no dicen demasiado. Los datos tienen que tener un propósito. Y esos datos, para que sirvan, tienen que convertirse en información. Tienen que articularse e integrarse esos paquetes de datos. Y para eso están las computadoras, la informática, la transformación digital, la digitalización de todo. Y sobre todo, el aumento impresionante que ha tenido y que sigue teniendo en estos años la capacidad de procesamiento computacional. Porque de nada serviría tener millones, billones de observaciones y datos si no pudiéramos tener la capacidad para procesarlos y convertir esos datos en información. Pero aún así no es suficiente. Aún así, teniendo los datos y teniendo la información, necesitamos de alguna manera integrarlos de una forma eficiente, inteligible, para convertir la información en inteligencia para tomar las decisiones. Si nosotros no podemos convertirlo en inteligencia para tomar las decisiones, no sé por qué no me está, ahí está, en inteligencia para tomar las decisiones, tampoco la información tiene mucho sentido. Entonces, por un lado está este loop. Tenemos los datos, tenemos el procesamiento de la información y tenemos, digamos, la posibilidad de que esos datos se transformen en información, pero que a su vez, con la inteligencia artificial generativa, con la inteligencia, digamos, artificial predictiva,
todo lo que es el machine learning, el deep learning, el procesamiento del lenguaje natural, la inferencia causal, todas estas cosas permitan que esta sopa de letras se transforme en algo inteligible que le sirva tanto a nosotros como médicos o como profesionales de la salud para poder mejorar nuestra práctica clínica, como para los que formulan las políticas, los políticos, los secretarios, los ministros, para tomar mejores decisiones sobre programas y políticas de salud. Desde ya que, como les mencionaba recién, existen una enorme cantidad de fuentes de datos de lo que se llama el mundo real. Esto es Real World Data. Por un lado están las historias clínicas electrónicas, que cada vez son más comunes en todos los sistemas de salud. Hay mejores, hay peores, los software pueden ser, digamos, más completos o más incompletos, pero cada vez más esto se ha incorporado a la vida en los hospitales, en los centros de atención primaria, si bien no en todos, más en las zonas urbanas, especialmente en nuestra región, cada vez es más común. Y la historia clínica electrónica es un fantástico instrumento para, por ejemplo, asegurar la continuidad de cuidados de los pacientes, poder tener claramente la información longitudinal, poder evaluar las trayectorias clínicas, cómo los pacientes adhieren o no adhieren a los tratamientos, cuáles son los resultados, y que además puedan interoperar, dialogar con otros sistemas. La historia clínica electrónica hoy es un instrumento fundamental en la práctica de la atención primaria y en el mejoramiento de la práctica clínica. Pero no es la única. Además están las bases de datos administrativas, aun cuando incluyen datos que tienen que ver con cobranza, facturación, autorizaciones, uso, utilización de servicios, tiempos de espera, etc. También pueden, integrándolas con las historias clínicas electrónicas o en el mismo, digamos, en el mismo sitio, pero con otros módulos, pueden mejorar la precisión para poder identificar las necesidades, los riesgos de nuestros pacientes. Están las bases de datos públicas o los registros clínicos que permiten obtener información cuando uno quiere hacer investigación a mayor escala en salud pública, información sobre determinantes sociales, demográficos, ambientales, estudios poblacionales, encuestas de salud, las encuestas de factores de riesgo. Las redes sociales proporcionan información crítica que nos puede servir también, como les mencionaba, también los sensores biométricos portátiles o la Internet de las cosas. Todo esto hoy, esto que parece algo que nos agobia, tiene que ver con, claramente están modificando y rediseñando la práctica clínica en el mundo de hoy. Y en este sentido, estos datos del mundo real, la inteligencia artificial, las capacidades tecnológicas habilitantes, tienen que ver, como les mencionaba, con la mayor velocidad y capacidad de procesamiento, con todo lo que tiene que ver con el machine learning, el aprendizaje automático o el aprendizaje profundo, que permiten identificar patrones, predicciones que son invisibles para el ojo humano. Pero cuando uno se junta con millones de datos, uno no tiene la capacidad para poder analizarlos. Pero sí los algoritmos de inteligencia artificial, y cuando están acompañados de datos, recuerden que todos los sistemas de inteligencia artificial tienen hambre de datos, necesitan los datos son los nutrientes, pero además ese proceso tiene que ser acompañado por la velocidad de, como les mencionaba, computacional. Y todo esto son lo que podemos llamar capacidades tecnológicas habilitantes que permiten que la inteligencia artificial entre de lleno en las políticas, en los programas y en las prácticas. Y cada vez esa capacidad de procesamiento computacional es mayor. Si bien esta ley de Moore, digamos, hoy ya no se cumple tan a rajatabla, pero es cierto que durante varias décadas, cada 2 años se duplicaba el número de transistores en un microprocesador. Y ese número de transistores tiene que ver con la velocidad de procesamiento. Y hoy, digamos, si ustedes pueden ver que desde la década del 70 hasta ahora, esa velocidad de procesamiento ha aumentado millones de veces.
y probablemente con la computación cuántica aumente billones de veces. Estamos hablando de algo impensado hoy, pero que probablemente en muy pocos años sea en la práctica de todos los días. Por supuesto, esto genera enormes oportunidades en la medicina y la salud pública para, como les decía, el análisis y predicción de grandes volúmenes de datos estructurados, como pueden ser, digamos, toda la información codificada, pero también datos no estructurados, porque la realidad es que el procesamiento del lenguaje natural, lo que uno escribe a veces en texto, en las historias clínicas, en las estamos hablando siempre acá, de historias clínicas electrónicas, claramente se puede estructurar luego para poder ser analizado, y de esto se trata el procesamiento del lenguaje natural. Además, es una oportunidad para optimizar la efectividad, la eficiencia de los sistemas de salud, tanto en la mejoría de la eficacia, la efectividad, como en la reducción de costos o el apoyo al personal. También tiene que ver, como mencionaba, con la atención más personalizada, con la medicina de precisión, con la mejora en la experiencia de los pacientes, con la investigación y desarrollo de nuevos fármacos y sobre todo con la investigación. Y acá tiene que ver también con lo que nosotros como médicos de familia necesitamos para mejorar las habilidades de investigación basadas en nuestra práctica clínica. Por supuesto que tiene riesgos y siempre hablamos de los riesgos de la inteligencia artificial. Uno puede ser la débil gobernanza, es decir, cuando no existe un marco regulatorio adecuado. ¿Cuál es el problema? Está avanzando la inteligencia artificial, las soluciones de inteligencia artificial a tal velocidad que es imposible tratar de atajarlas con marcos regulatorios. Y esto es un problema, porque además básicamente están sustentadas e impulsadas sobre todo por el sector privado, que obviamente persigue sus propios intereses particulares. Y la verdad es que cada vez se torna más difícil y más desafiante poder generar marcos regulatorios eficientes, porque claro, por un lado uno dice, bueno, si yo, digamos, meto un marco regulatorio que, digamos, lo que hace es obstaculizar el desarrollo, estamos con problemas. Y por el otro lado, es como tapar el sol con las manos. Digamos, es cada vez más difícil. Por otro lado, tenemos muchas veces los datos en salud no son representativos de las poblaciones que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, resulta que muchos de los algoritmos están alimentados por datos provenientes de poblaciones que no necesariamente son las poblaciones que nosotros atendemos en nuestros países. Muchas veces quedan excluidas minorías, o quedan excluidas mujeres, o quedan excluidos grupos poblacionales, y esto en general lo que hace es producir algoritmos con sesgos, estos sesgos algorítmicos que pueden distorsionar, digamos, la verosimilitud y la veracidad de los algoritmos. Y en este sentido, por eso es importante que las soluciones de inteligencia artificial que usemos en nuestros países sean generadas con datos de nuestros países. Bueno, estos sesgos pueden generar y perpetuar inequidades, y esto, por supuesto, además genera dilemas éticos, y esto sucede mucho con los algoritmos de inteligencia artificial, bueno, la falta de protección de la autonomía, la falta de transparencia, etc. En definitiva, el uso de la inteligencia artificial para, digamos, en todo lo que son intervenciones, programas y políticas, tiene que ver con estas funciones, si se pueden llamar. La vigilancia epidemiológica, la optimización de los sistemas de referencia y contrarreferencia, ya que es muy importante y tiene mucho que ver con la práctica clínica de los médicos de atención primaria, el diseño de intervenciones dirigidas a prácticas a poblaciones de riesgo, la automatización de procesos administrativos, ensayos clínicos y evaluación del impacto de los programas. Salgamos un minuto de
los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial y metámonos en la práctica del médico de familia. ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la práctica del médico de familia? Por un lado, digamos, yo diría que tienen en su mayoría una alta carga de trabajo, pero además que tienen que lidiar con no solamente un alto número y diversidad de problemas para resolver en la práctica de todos los días, sino una enorme cantidad de problemas que se presentan, digamos, como problemas indiferenciados o muy vagos. Y obviamente, así como un especialista en general, yo diría que está más enlatado en sus habilidades y competencias, en el caso de los médicos de familia, depende del entorno y del contexto donde trabajen. Si es urbano, si es rural, si es una población de altos o bajos recursos, en los países, digamos, en las culturas, es decir, influye muchísimo más que en el resto de las especialidades. Por otro lado, uno evalúa problemas tal como se presentan, como decía recién, en la práctica, que son menos duros, no son entidades nosológicas definidas. No es una enfermedad coronaria ya definida, es un dolor precordial donde uno tiene que de alguna manera investigar clínicamente de qué se trata. Este, por todas estas razones, la práctica de la atención primaria encuentra muchas mayores dificultades para diseñar sistemas de información más confiables. Y en este sentido, cuando hablamos de las características diferenciales de la investigación en medicina familiar, bueno, ahí tenemos, por un lado, que nosotros en general tenemos que lidiar con indicadores intermedios. Difícilmente lidiemos con indicadores como mortalidad, digo por mencionar algo, como lidian muchos especialistas, sino que en todo caso nosotros lidiamos con factores de riesgo cardiovasculares, digamos, intermedios: control de la presión arterial, control de la glucemia, control del perfil lipídico, por mencionar algunos factores de riesgo cardiovasculares, obesidad, etc. Por lo tanto, cobra mucha mayor importancia el estudio de indicadores de proceso, ¿sí? Sobre todo indicadores de implementación, cómo estamos llevando a cabo, digamos, la implementación de nuestras intervenciones. Por otro lado, hay un rol más activo de los pacientes que agrega a su vez mayor variabilidad. Cada vez es más importante para la práctica de la atención primaria lo que se llaman los reportes de resultados de los pacientes, que ya no estamos hablando de mortalidad, estamos hablando de estatus funcional, por ejemplo, de satisfacción, por ejemplo. Y ni qué hablar las características que tienen que ver con factores socioculturales o las comorbilidades. Y el impacto que tiene la investigación en APS, por supuesto, va a pasar de los niveles más básicos que tienen que ver con aportar a la generación de conocimiento en las investigaciones clínicas, hasta el impacto en las políticas y servicios de salud, en la práctica clínica y en la salud de la población. Básicamente, digamos, estas son diferentes fases digamos, donde uno puede llegar a dimensionar el impacto de la práctica, digamos, sobre las poblaciones que atendemos. Pero la inteligencia artificial para la investigación en APS no es una ciencia oculta. Y acá uno se pregunta entonces por qué es importante investigar en medicina familiar, porque primero porque es el nivel de atención donde están las personas, interactúan con el sistema de salud. La medicina familiar es de alguna manera una suerte de frontera, de interfase entre la salud colectiva, la comunidad, la salud pública y la práctica clínica. Porque muchas condiciones son realmente manejadas en atención primaria. La hipertensión, la diabetes, el asma, digo, la depresión, etcétera, las manejan mucho más los médicos de atención primaria. Ni que hablar que tienen que estar calificados para eso, pero definitivamente, digamos, la hipertensión, el manejo de la hipertensión está dentro del territorio de los médicos de familia. Y en general la investigación en el ámbito de la atención primaria responde a preguntas de la vida real de todos los días. Por lo tanto, la investigación en la atención primaria es investigación que está muy atada
a la práctica clínica de todos los días. Por supuesto que investigar en medicina familiar, problemas clínicos, estrategias diagnósticas, servicios de salud, capacitación, educación, etc. Y es cierto que investigar acá, como dice Quino, en medicina familiar no es fácil. Pero la inteligencia artificial en este sentido puede ayudar muchísimo. Entonces acá ustedes pueden ver cómo la inteligencia artificial potencia las habilidades de investigación en APS. De la práctica clínica a la evidencia. Fíjense, no es solo de la evidencia a la práctica clínica, sino que el loop, el circuito, es también de la práctica clínica, cómo nosotros, de nuestra propia práctica, podemos generar evidencia para poder mejorar la calidad de nuestros cuidados y tomar mejores decisiones clínicas. El fortalecimiento de las competencias analíticas de inteligencia artificial, como les decía, es fundamental para mejorar nuestras capacidades analíticas como investigadores y la calidad y la validez de nuestras investigaciones. Y en este sentido, la inteligencia artificial amplía, por un lado, las capacidades de los equipos de salud para generar conocimiento, permite analizar datos de la práctica cotidiana y transformarlos en evidencia. Esta es la base de nuestros productos, de nuestro trabajo de investigación, y facilita la investigación aplicada. Pero también, como les decía, en este circuito virtuoso de la práctica clínica, la generación de evidencia, puede transformar la información de la consulta ambulatoria nuestra de todos los días en conocimiento que permita revisar la práctica. Esto es lo que se llama sistemas de salud que aprenden, o Learning Health Systems en inglés. Automatiza la recolección y el análisis de datos clínicos porque permite integrar, analizar una enorme cantidad de datos. Piensen en millones de observaciones que pueden analizarse de historias clínicas. Y permite entonces generar estudios observacionales basados en datos del mundo real. Digamos, inclusive analizar y poder evaluar intervenciones basados en estudios observacionales. Fortalece las competencias analíticas, como les decía, porque promueve nuevas habilidades, por ejemplo, manejo de datos. ¿Sí? Cada vez es más común esto en la práctica de la medicina familiar, tener a alguien que nos acompañe, sea un colega nuestro o alguien que maneje datos o estadística más avanzada o ciencia de datos o software, R, etcétera, que nos permitan analizar mucho mejor la información. Y esto, digamos, general, ya no es un santuario de expertos estadísticos que orbitan, digamos, en otro mundo, sino que ya esto, de alguna manera, cada vez se democratiza más. Y que entonces esto permite fomentar la colaboración entre los clínicos, los que ven los pacientes, pero además los que hacen investigación sobre la práctica clínica y los que nos ayudan a analizar los datos que obtenemos. Cómo podemos mejorar la calidad y la validez de la investigación a través de, bueno, esto es importante, detectar los sesgos, las inconsistencias, pero a su vez analizar los determinantes sociales o los clínicos de forma simultánea. Tener, como les decía, todas estas fuentes de información diversa que nos permiten integrar y permitir generar información que nos sirva más y mejor para mejorar nuestra práctica clínica. Y también aliada en lo que es la educación, en la investigación formativa, en asistir cómo formular las preguntas de investigación o cómo escribir un protocolo de investigación. El ChatGPT es impresionante en ese sentido, y Gemini y varios otros, para poder definir cómo elaborar una propuesta, cómo mejorarla, cómo refinarla, cómo fortalecer el pensamiento crítico. Por ejemplo, digamos, la creación de redes inteligentes de investigación en atención primaria y empezar a conectar diferentes centros de atención primaria a través de sistemas interoperables que permitan hacer investigación colaborativa
en red, por ejemplo. Y esto es algo que, bueno, que IBIMEFA puede comenzar a promover. Y acá podemos ver cómo el LLM, el ChatGPT, el Large Language Models, modelos de grandes lenguajes, pueden permitir para la práctica, digamos, de investigación en la atención primaria, armar estrategias de búsqueda, mejorar la redacción, digamos, para, por ejemplo, publicar artículos, armar la estructura, interactuar con documentos y resumirlos, formatear propuestas de investigación, pedir que se modifiquen documentos, en fin, generar imágenes, hacer mapas mentales, crear tableros, infografías. Es impresionante, digamos, cada vez es más el chat. Ahora está el GPT-5 y el Gemini, y están apareciendo una enorme cantidad de otras aplicaciones que permiten, digamos, mejorar y optimizar la investigación en la práctica clínica. También hay cosas que no se pueden realizar con una asistente conversacional. Por ejemplo, generar datasets no se puede. O analizar datos, en realidad lo que permite a veces es poder orientar el análisis, pero digamos, o cosas muy específicas, pero no es que uno pone a analizar datos y entonces el ChatGPT lo hace, porque no lo hace. Ojo con las citas, porque a veces alucina y digamos la cita, cuando uno le pide cita, larga cualquier fruta, aunque también es cierto que el ChatGPT 4 o el 5 ya están bastante más precisos, o el Gemini. Y tampoco permite reemplazar, así como, digamos, no permite reemplazar el toque humano en la práctica clínica, tampoco el conocimiento experto en el área de investigación. Como reflexión final, yo les diría que el futuro de la IA en APS depende de las habilidades que hoy cultivemos. O sea, lo que no podemos hacer es soslayar eso. Digamos, decidir que no nos vamos a interiorizar, no nos vamos a meter en el mundo de la inteligencia artificial. Porque ese es el mundo que probablemente tengamos, que ya tenemos, pero que vamos a tener mucho más en los próximos años y en los próximos pocos años. Y como les decía, no reemplaza la práctica, al contrario, la enriquece. Y el desafío acá es combinar, por un lado, la tecnología, los datos del mundo real, todas estas fuentes de datos que hoy nos permiten mejorar la calidad de nuestras decisiones, sin perder, por supuesto, el toque humano, digamos que es yo les diría, uno de los elementos más importantes de la práctica de la medicina familiar. Y acá les muestro esta foto. Esta foto es cuando se creó la red IBIMEFA. Ustedes ahí me pueden ver, la encontré de casualidad. Ahí estoy bastante más joven, porque esto fue en el 2008, cuando yo era el presidente de Wonka Iberoamericana para Iberoamérica. Creamos la red de IBIMEFA. Ahí está Liliana Arias, que fue presidenta de Wonka Iberoamericana no hace tanto tiempo. Y bueno, básicamente ahí empezamos a pensar e imaginar en esta red que veo que hoy ha crecido después de más de 15 años. Hoy sigue presente, y por eso celebro que esto sea así. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Dolphy, por la presentación. Sí, creo que a veces las cosas que se hacen y van dejando un legado, creo que nos siguen llenando, ¿no? Y gracias por compartir la foto. Vamos a dar paso a unos minutos de preguntas. No sé si alguien puede anotarlas en el chat, las preguntas, o tal vez hacerlas directamente, si es que tiene como prender su cámara y micrófono. Tenemos 10 minutos para las preguntas. De repente, mientras se van animando a hacer preguntas, yo quería consultarte un poco tu experiencia en la parte de, digamos, idear un proyecto de investigación, porque, digamos, algunas herramientas, tanto para la investigación cualitativa y cuantitativa, empiezan a ayudar a trabajos que se hacían antes como un poco más manualmente. Entonces, cuando uno presenta un protocolo a los comités de ética,
debería incluir, por ejemplo, que se van a usar herramientas de IA para el análisis. Desde ese punto ya se debería incluir que se van a utilizar. ¿Cómo lo están manejando ustedes actualmente? En general sí, porque digamos, además cada vez más hay sistemas de detección cuando uno abusa de la inteligencia artificial o de los asistentes conversacionales. Yo creo que hay que usarlos. No tiene sentido, digamos, decir, no, miren, por un lado es cierto que en educación hay una fuerte discusión y debate sobre cómo aprovechar la inteligencia artificial sin que esto, digamos, impida la elaboración individual. Y en educación es todo un tema. En investigación, sobre todo cuando estamos hablando de investigar dentro de la práctica de atención primaria, digamos, yo sí creo que hay que mencionarlo cuando uno escribe una propuesta. Pero en realidad, por ejemplo, yo les pongo casos míos, digo, para que... eh, por ejemplo, uno dice, uno le... Nosotros en la institución donde yo estoy, presentamos muchas propuestas a agencias internacionales. Entonces, por un lado está la cuestión del lenguaje, ¿sí? Digamos, los asistentes conversacionales permiten generar, digamos, por supuesto uno tiene que tener mucho cuidado, pero permiten generar muy buenos estilos para escribir, por ejemplo, en inglés. Siempre y cuando uno tenga ciertos cuidados porque a veces hay, digamos, uno tiene, a veces cuando uno tiene que editar, tiene que ser cuidadoso y cauteloso con lo que edita. Hay palabras que usan, por ejemplo, hay una palabra que es delve en inglés, que es profundizar, que es un centinela de que se usa, que se está usando ChatGPT. Digo, porque estas cosas se saben. Pero, por ejemplo, les pongo un caso. Estaba escribiendo una propuesta para el Instituto Nacional de Salud, para el NIH, sobre un proyecto. Entonces yo le paso al ChatGPT, le paso la propuesta, perdón, la convocatoria, para que entienda de qué se trata esa convocatoria. Ahí están todos los términos de referencia para elaborar una propuesta competitiva. Después le paso mis ideas y después que yo elaboré o que elaboró el equipo de investigación que estamos trabajando. Y después le digo, es muy importante en inteligencia artificial el prompt, es decir, lo que uno le dice a la inteligencia artificial que haga. Esto es les digo que es una habilidad muy importante poder definir de manera lo más precisa posible el prompt. Y el prompt es esto, es la pregunta que uno le hace y dónde dispara el proceso y después cómo lo tiene que ir refinando. Pero uno le dice, quisiera que incorpores estos elementos que yo he elaborado dentro de esta propuesta con un formato de una propuesta que se presenta para NIH. Digo esto en general. Y en 2 segundos uno tiene verdaderamente una propuesta que por supuesto tiene que trabajar y la tiene que editar. Entonces después le genera otras preguntas sucesivas para que refine eso. Pero yo les diría que lo que antes uno podía tardar días, semanas, hoy tarda horas y a veces minutos. Y no estoy exagerando. Entonces, digamos, realmente digamos, el apoyo, copilot, como se llaman algunas inteligencias artificiales, para que uno pueda mejorar sus investigaciones, es impresionante. Es impresionante. Sí, también en docencia, ¿no? Hay varias formas en que nos puede ayudar. Tenemos una pregunta y tal vez con eso cerramos si es que no hay otra. Alberto Granados pregunta, ¿cómo se proyecta en 5 años la práctica de la medicina familiar con el avance de la IA? ¿Reemplazará alguna de las tareas del médico? Sí, probablemente reemplace muchas tareas del médico. No solamente del médico de familia, sino digamos, de todas las especialidades. Hay ciertas cuestiones que no va a reemplazarlas nunca la inteligencia artificial, ni siquiera, digamos,
la inteligencia artificial general. Ustedes saben que, que es algo que todavía no se ha llegado y que no se sabe si se va a llegar en los próximos años o no se va a llegar nunca. Esta superinteligencia. Esto que no necesiten del humano. Pero aún así hay cuestiones que tienen que ver con la práctica que necesitan de lo humano, necesitan del toque. Por eso yo creo que ahí los médicos de familia tenemos ventajas comparativas muy importantes respecto a a otras especialidades, justamente porque las habilidades que, digamos, que el médico de familia tiene que cultivar, más allá de sus habilidades técnicas, son habilidades humanas, comunicativas, lo que hoy se llama, si quieren, más soft, la empatía, la comunicación, digamos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con estas habilidades de los equipos del médico, de la médica, del equipo de atención primaria, que definitivamente no pueden ser reemplazadas, ni por lo menos van a ser reemplazadas en el corto plazo por la inteligencia artificial. Otras sí, pero yo creo que al contrario, uno tiene que tomarlas y abrazarlas como elementos que van a colaborar, digamos, para mejorar la efectividad de nuestra práctica. Ujú. Em, Pregunta Alicia Morales si en relación a la IA y la investigación se recomienda el uso de IA para análisis de datos o mejor seguir utilizando herramientas estadísticas clásicas. A ver, por supuesto que sirve muchísimo, pero en realidad, como recién les comentaba, para el análisis de datos, la IA todavía no. Para algunas cosas es súper fabulosa, es mucho más fabulosa para elaborar un proyecto de investigación que para poder resolver fracciones. Digo esto para que ustedes vayan entendiendo cuáles son los límites. Yo les diría que, por supuesto que puede detectar defectos de programación. Uno programa, es un programa en R, por ejemplo, para un análisis complejo, y a veces hay cosas que no salen, y es cierto que uno lo pone, digamos, en GPT o en alguno de ellos y dice, ¿dónde está el problema de este código? Y resulta que lo saca. Pero eso es muy diferente a poder hacer un análisis completo. Sí, es decirle, a ver, analízame. No, eso todavía por lo menos no lo hace. Muchas gracias. Y cerramos con la última pregunta, que creo que fue respondida parcialmente, pero tal vez cerramos con esa. Pregunta Claudia Ellerman, si la IA podría aplicarse a la medicina centrada en el paciente. Sí, sí, definitivamente sí. Hay cosas que no va a reemplazar, como les decía. El toque humano, el toque humano, la empatía, digamos, las cuestiones que tienen que ver con el diálogo y la comunicación entre el médico y el paciente. Pero definitivamente muchas otras sí las va a ir reemplazando. El tema es que no es que reemplaza al médico. El médico las tiene que conocer y aprovechar para mejorar su práctica, no contraponerse y oponerse. Por eso, digamos, esa lucha, esa batalla en el largo plazo está perdida. Mm. Muy bien, creo que ha sido un espacio de introducción, tanto para la investigación como para nuestra práctica. Hay muchas publicaciones. El doctor Rubinstein hablaba un poco, por ejemplo, de cómo crear los prompts. Hace poco ha salido un documento de la OMS de cómo crear prompts para salud pública. Han salido documentos de New England, por ejemplo, de cómo usar la IA para retroalimentar a nuestros estudiantes en la práctica clínica. Entonces, creo que es todo un ámbito desde los muchos brazos que podemos tener los médicos de familia, la investigación, la clínica, la enseñanza, que debemos empezar a posicionarnos y avanzar más en esto, ¿no? Le agradecemos al doctor Adolfo Rubinstein por su presentación, por haber tenido este tiempo para estar con nuestro grupo de INEFA y los que se han conectado ahora. Y esperamos que poderlo ver en otra oportunidad, en otro evento de INEFA. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que han participado hoy. Bueno, muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos. Les deseo lo mejor y estoy a disposición para cuando me necesiten. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Buenas tardes. Chao, hasta luego.